El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Está tomado en su capítulo 8, del verso 27 al 35. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús les dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Pedro pues lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro y le dijo: apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino de los hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá, y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para mis pasos, tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Salmo 119, 105. Sean bienvenidos, apreciables amigos en la fe. Bienvenidos sean todos a la meditación de la palabra del Señor en este día domingo que la iglesia celebra el día del Señor, el día de la gran fiesta, el día del gran banquete de la Santa Eucaristía, por el cual todos somos cordialmente invitados a participar de esa gran fiesta. Hoy el Evangelio nos hace una invitación. El Evangelio nos invita a que a través de la palabra nosotros tengamos fe, para que nosotros, fíjese bien, creamos en el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ustedes? Si ustedes saben quién es Jesús, si ustedes saben que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo envió para salvar a la humanidad del pecado, si lo sabemos quién es Jesús, ¿por qué todavía actuamos mal? ¿Por qué todavía actuamos? ¿Por qué todavía nos portamos mal? ¿Por qué todavía actuamos como discípulos de Satanás? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos convertimos en piedra de tropiezo para los demás. Dígame, si sabemos quién es Jesús, ¿por qué todavía estamos viviendo esta vida en el pecado, esta vida en los placeres de la carne? Qué bonito es cuando usted va a los bailes, ¿verdad?, a mover el esqueleto. Qué bonito es cuando usted va a las cantinas. Qué bonito es cuando usted se va de fiesta. Qué bonito es, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Si usted sabe quién es Jesús, ¿por qué todavía lo hace? El Evangelio dice: salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. Y por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas. Vean, San Mateo, capítulo 16, verso 13, es el paralelo de Marcos 8, 27. Mire cómo lo dice San Mateo, capítulo 16, en el verso 13.
Cuando Jesús les pregunta a ellos, a los discípulos, según el parecer de la gente, fíjese bien, muchos conocen, muchos saben que Jesús es el Hijo de Dios. Muchos saben que Jesús fue enviado por Dios. Pero ¿qué pasa? Andamos, fíjese bien, andamos como aquella gente a la cual Jesús les preguntó. Y lo dice Mateo 16:13. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando ahí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. La gente estaba confundida y hoy sigue viviendo la gente confundida. Por eso se necesita predicar la palabra de Dios. El mismo Señor dijo, la mies es mucho, los obreros son pocos. Rueguen al dueño de la cosecha para que envíe trabajadores. Hay que rogar, hay que pedir a Dios para que envíe predicadores a enseñar la palabra del Señor. Porque hoy la gente está confundida y por estar confundida se han salido de la verdadera iglesia. Se han salido de la verdadera doctrina. Sí creen en Dios, creen en Jesucristo, claro que sí. El mismo Santiago capítulo 2 verso 19 dice que también Satanás cree. Mire cómo lo dice Santiago 2:19. Dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. También, fíjese bien, también lo cree. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. Satanás cree también, pero tiembla. Entonces, se necesitan predicadores, se necesitan que los sacerdotes enseñen la verdadera doctrina, los diáconos, los obispos, los religiosos, fíjese bien. Se necesita para que se predica, hace falta la enseñanza. Hace falta quien tiene deseos de predicar la palabra porque la gente está confundida y cree que todas esas iglesias fundadas por hombre creen que es iglesia de Jesucristo. Pero no, aquí vamos a ver la fe de Pedro. La fe, fíjese bien, ¿de dónde fue traer esa fe? De Dios. Dios le dio esa fe a Pedro y por eso Pedro lo reconoce como el Hijo de Dios. Si usted reconoce al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿qué hace usted en una secta? ¿Por qué usted ha abandonado la verdadera iglesia y la verdadera doctrina para irse a una secta protestante, un sector, una parte que se dividió de la verdadera doctrina? Por eso se le llama sector, porque se apartó, se dividió. Por eso Jesús, al preguntarlo, le dice, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. La fe de Pedro. Mire, la fe de Pedro que dice tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¿Por qué? Porque Pedro tenía fe, porque Dios le había dado esa fe, porque Pedro confiaba, creía en Dios, tenía esa fe en Dios. Oiga, Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí está la fe. La revelación no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Cristo
edifica su iglesia sobre la verdad, sobre la fe de Pedro. Y por eso dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice voy a edificar mis iglesias, dice edificaré mi iglesia. Pero como hay teólogos, hay maestros, hay estudiantes de la Biblia, personas conocedoras, que dicen, ahí Jesús estaba hablando con él mismo. Ahí Jesús estaba, él mismo se estaba señalando. Aquí la Biblia no dice eso. Fíjese bien. Eso es una manera de pensar que no es de Dios, sino de los hombres. Ahora Pedro manifiesta la fe que tiene en Dios. Eso nos enseña a nosotros que para que nosotros, fíjese bien, para nosotros un día alcanzar la salvación, no dice el Señor el Evangelio de ayer, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? San Lucas 6:46. ¿Por qué? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? Por eso dice San Mateo 7:15, algo así, dice, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar al reino de los cielos, sino más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. A eso es lo que hoy el Evangelio nos enseña. Por eso Jesús dice, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Porque es un proceso, no solamente es creer con el corazón y proclamar con los labios que Jesús es el Señor y con eso ya eres salvo. No, eso es una manera, es una forma de enseñar que no es de Dios, es de los hombres. Y mire cómo lo dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Autoridad. Edifica su iglesia, le da las llaves y le da la autoridad para desatar, y lo que está atado y no quiera desatarse, así quedará en el cielo. Jesús acaba de fundar su iglesia, pero ya en el verso 21, lo que nos dice San Marco 8:27, lo dice San Mateo 16:21. Mire, acaba de fundar su iglesia. Pero dice, a partir de ese día Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén, que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Eso lo sabemos todos, que Jesús murió y resucitó. Eso todos lo saben. Pero si saben que él murió y resucitó al tercer día, entonces, ¿quién es Jesús para ti? Si Jesús para ti es el Hijo de Dios enviado para que seas salvo, ¿qué haces en una secta protestante? La invitación es para que nos acerquemos a la palabra. Y ustedes, teólogos, maestros, la invitación es a que enseñen la verdadera doctrina, la enseñanza de Jesucristo. ¿Quién no va a entender que Jesús edificó su iglesia? Su iglesia, una iglesia. Hay muchas citas que lo podemos comprobar, que Jesús edificó una sola iglesia. Y esa iglesia tiene más de 2000 años. Y esa iglesia va enseñando año tras año la misma doctrina, la misma enseñanza que le dejó a los discípulos. No cambia, sigue lo mismo. Entonces, ¿por qué te has apartado? Si has aprendido, si te has formado del verdadero maestro, ¿por qué has abandonado al Señor y a su iglesia? Fíjese, la fe de Pedro dice
Jesús le dijo todo lo que iba a pasar y todo lo que iba a sufrir. Pedro no quería que el Señor sufriera. Pero Pedro es como aquellas personas que dicen que Pedro creía que solamente creer con el corazón y proclamar con los labios que Jesús es el Señor, con eso ya es salvo. No. Y aquí es donde Jesús le enseña a Pedro. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor, nunca te sucederán tales cosas. Muchos queremos llegar al reino de los cielos, pero no queremos sufrir. Muchos queremos llegar al reino de los cielos, pero no queremos que nos critiquen ni que nos miren con una mala mirada. Entonces, por eso decía, si sabemos, si ustedes saben quién es Jesús, ¿por qué todavía nosotros nos portamos como se porta el mundo? ¿Por qué juzgamos a los demás? ¿Por qué criticamos a los demás? Si eres cristiano, ¿por qué lo vives? ¿Por qué lo haces? ¿Sabes que te conviertes en un juez? Y le quitas el puesto a Dios, porque Dios es el único juez que tendrá la autoridad para juzgar a todos. Entonces, por eso es de que el Señor nos invita, mire, no te sucederá tales cosas, pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. Acaba de edificar su iglesia en Mateo 16, 18, y ya en Mateo 16, 23, Jesús dice, pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? Tus ambiciones no son las de Dios, sino la de los hombres. Una manera de pensar que no es de Dios. Pedro habla como una forma de pensar de los hombres, que es necesario para entrar al reino de los cielos, es necesario pasar por el sufrimiento. Por eso el Señor dice, el que quiera seguirme, a usted no lo están obligando, a usted no le están poniendo un arma en la cabeza, a usted no lo están apuntando con un arma para que lo estén obligando a que usted siga al Señor. El Señor claro lo dice, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. ¿Cuál es la cruz? El sufrimiento, las calumnias, el chisme. Ese es tu cruz. Tu esposo que no lo soportas en la casa, tu esposa que no lo soportas por su actitud, por su forma de pensar. Ese es tu cruz y no la puedes cambiar. No la puedes cambiar porque sigue siendo tu cruz. Esa cruz la has recibido, esa cruz Dios te la ha dado y por eso debes perseverar con ella. No la puedes cambiar. ¿Cuál es tu cruz? ¿Tu suegra? ¿Tu suegro? ¿Tus cuñados o tus cuñadas? ¿Cuál es tu cruz? No queremos sufrir, ¿verdad? Queremos nada más decir yo te acepto, Señor, con todo mi corazón y proclamo con mis labios que tú eres el Señor y ya soy salvo. Qué ignorancia. Y muchos abandonan la iglesia por creer en esa mentira. Aquí lo dice el Señor, que la fe viene de Dios y por eso Romanos 10, 16. Vamos a Romanos, a ver dónde está Romanos capítulo 10. Romanos 10, 17. Así pues la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano, la palabra de Dios. Eso es lo que, oiga, en el verso 14, pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? ¿Cómo? Usted necesita formarse, necesita prepararse. Por eso al inicio le decía, se necesita más predicadores que predique la palabra, porque hay mucha ignorancia, mucha gente que desconoce la doctrina de Jesús. Mucha gente que desconoce y por el desconocimiento se están yendo de la verdadera iglesia. Jesús eligió a Pedro como pastor, papa, guía, a como usted lo quiera llamar, líder. Jesús lo escogió a Pedro, pastor de su iglesia.
Jesucristo escogió a un pastor y ese pastor fue Pedro. Entonces, aunque después Jesús le dice, retírate de mí, Satanás. Le dice a Satanás, deja a Pedro, déjalo, aléjate. ¿Por qué? Porque en la vida vamos a pasar por las pruebas, por el sufrimiento, por los problemas. Para eso debemos de estudiar, debemos de prepararnos de los apóstoles de Jesucristo que está dentro de la Iglesia Católica. Y por eso Romanos 10:17 dice que la fe nace de la proclamación, de la predicación de la palabra del Señor. Y por eso allá en 2 Timoteo 3:15 dice, ¿qué dice 2 Timoteo 3:15? Que desde la niñez conoces las sagradas escrituras, ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces necesitamos conocer al Señor, y hoy en el mes de septiembre en que estamos, nos dice San Jerónimo, conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Entonces, ¿cómo usted va a decir que sí sabe quién es Jesucristo? ¿Cómo va a decir usted si usted no escucha la palabra, si usted tampoco comparte la palabra, si usted está lejos de la palabra? ¿Cómo usted va a tener esa fe? Dígame, ¿cómo? San Jerónimo lo dice. ¿Cómo dice usted conocer a Jesucristo si usted no estudia la palabra? Hipócrita, dice Jesucristo, raza de víboras. Entonces, dice Santiago, capítulo 2, verso 14. Mire cómo es la fe. La fe, dice Santiago 2:14. Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve a usted decir que tiene fe? ¿De qué le sirve a usted que decir que cree en el Señor, que cree en Jesús? ¿De qué le sirve? Pero si esa fe, dice, ¿acaso lo salvará esa fe? Oiga, hermano, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse, ni qué comer, y ustedes les dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? Entonces el Señor dice que nosotros debemos de ayudar al necesitado, amar al prójimo como a ti mismo. Ayudar a aquel que necesita no solamente es creer en Jesucristo y ya eres salvo, no. Es un proceso. La fe te lleva a hacer obras de caridad, obras. Y es por eso, es de que Santiago lo dice. Mire, San Pablo lo enseña allá en Filipenses. Como Pablo, fíjese, cuando conoció al Señor, dice Filipenses 3:4. Vea cómo lo dice Filipenses capítulo 3, verso 4. Dice, porque hablando de méritos humanos, yo también tendría con qué sentirme seguro. Si alguno cree que puede confiar en tales cosas, ¿cuánto más lo puedo yo? Nací de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos. Fui circuncidado a los 8 días. Observaba yo la ley, por supuesto, pues era fariseo. Y convencido, como lo demostré, persiguiendo a la iglesia. A la iglesia. No había más iglesias. Por eso Jesús en Mateo 16:18 dice, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Y estar dentro de la iglesia es una alegría y es un gozo. Porque estar dentro de la iglesia es conocer, fíjese bien, al Señor, practicar la fe, vivir la fe con los necesitados. Por eso dice,
y convencido como lo demostré persiguiendo a la iglesia. Y en cuanto a ser justo según la ley, fui un hombre irreprochable. Al tener, sin embargo, a Cristo, oiga, al tener, sin embargo, a Cristo, consideré todas mis ganancias como pérdidas. Mas aún todo lo considero al presente como peso muerto en comparación con eso tan extraordinario que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por eso dice Gálatas 2:20, dice Pablo, y ahora ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Ustedes pueden decir lo mismo? Bendito sea Dios, alabado sea Dios, porque ustedes verdaderamente son fieles a la palabra del Señor. Van en busca de esa salvación practicando la fe, porque dice que una fe sin obras está muerto. ¿De qué le sirve decir yo tengo fe y no tiene obras? Recuerde usted la fe de Pedro. Por la fe, por la verdad de Pedro, Cristo lo eligió como su pastor. Pero más adelante le dice, apártate de mí, Satanás, porque Cristo no quería que él pasara por ese sufrimiento. Eso es la fe. La fe es confiar, y lo vamos a ver. La fe es confiar en lo que el Señor enseña. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 dice, y ahora ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces por eso dice, más aún todo lo considero al presente como peso muerto en comparación con eso tan extraordinario que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. A causa de él ya nada tiene valor para mí. Ya nada tiene valor para mí. Ha dejado todo lo pasado, todo lo viejo. El pecado se ha quedado atrás y se ha vuelto un servidor del Señor. Él dice, a causa de él ya nada tiene valor para mí y todo lo considero como basura. Mientras trato de agradar a Cristo y quiero encontrarme con él, no llevando ya esa justicia que procede de la ley, sino aquella que es fruto de la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se funda en la fe. Se funda en la fe. Por eso dice el Señor que nosotros debemos acercarnos. Conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. Fíjese bien. Por eso dice en Santiago, para ir ya finalizando, Santiago en su capítulo 1 y en su verso 12, Santiago 1:12 dice, Santiago 1:12, oiga, para ir finalizando ya esta meditación, invitándolos a ustedes a que compartamos este evangelio. Santiago 1:12 dice, feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Que nadie diga en el momento de la prueba, que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me manda la prueba porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco manda pruebas a ninguno. Cada uno es tentado por su propio deseo, que lo arrastra y lo seduce. El deseo concibe y da a luz el pecado crece y al final engendra la muerte. Feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de ser probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Por eso el Evangelio nos dice y nos enseña, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifica su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Esa es la invitación que el Señor hoy nos deja. Eso es la invitación que nosotros debemos de compartir con los demás. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y los protege, y que pasen un excelente día del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.